Bueno, entonces empezamos con el tema de funciones. ¿Listo? Entonces, casi todos los fenómenos físicos, biológicos que observamos diariamente, observamos en nuestra profesión, son funciones, ¿listo? En donde una variable puede ser explicada en función de otra, ¿listo? De eso se trata una función, ¿listo? Aquí ya tenemos algunos ejemplos para nombrar algunos. Por ejemplo, estatura, que es una función de la edad, supone que a medida que nosotros vamos envejeciendo, a medida que tenemos mayor edad, la estatura pues va aumentando, ¿no? Y usualmente alrededor de los 16, 18 años pues nos detiene por completo o casi por completo nuestro crecimiento, ¿no? Es una función, ¿por qué? Porque usualmente eh, o por lo general uno a medida que aumentan los años no se vuelve más chiquito, se vuelve más pequeño, ¿listo? Entonces es una función que siempre va para arriba, por lo menos la mayor parte del tiempo. ¿Listo? La temperatura respecto a la fecha, ¿no? Tenemos periodos de mayor temperatura, de mayores vientos, de mayores precipitaciones. Eso va en función a los días del año, a la estación, a la época del año en la que nos encontramos. Son funciones biológicas, son funciones ambientales de la naturaleza, etcétera. ¿Listo? Otra función, por ejemplo, un poquito más aplicado, digamos más sencillo, es el costo de enviar un paquete. Por ejemplo, ahorita hablando de la cuarentena, que muchas cosas se hacen virtualmente, a mí cuando yo envío un paquete, a mí el paquete me lo cobran dependiendo del peso. Entre más pesa un paquete, pues más me cobran por el envío de ese tipo de productos. ¿Listo? Otras funciones importantes, algunas más aplicadas a la carrera. Por ejemplo, la función del círculo. El diámetro del círculo, perdón, el área del círculo está en función al radio, ¿no? La circunferencia es una razón una función del radio, perdón. ¿Listo? Otras funciones muy importantes, ahorita que está, digamos, por el tema de la cuarentena, no sé si ustedes han escuchado mucho de los modelos bacteriológicos, microbiológicos y de contagio y de virología. Todas esas son funciones que se ven, que se desarrollan de forma matemática. ¿Listo? Aquí en la clase vamos a ver la primer modelo de crecimiento bacteriano, que espero que más adelante en la carrera ustedes puedan profundizar. Aquí vamos a ver el más sencillo de todos, simplemente para que vean cómo ese tema de funciones ya volvemos a enfocarnos y aplicarlo más en la carrera, ¿listo? Otros temas, por ejemplo, que se aplican, aunque no lo crean, en la parte económica suele ser un factor muy importante para nuestra carrera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos en un medio económico donde tenemos que mirar insumos, tenemos que mirar costos, precios, etcétera. ¿Listo? Podemos estudiar desde el punto de vista económico funciones del precio y la demanda, de la oferta y la demanda de los insumos y cómo eso me afecta, digamos, cada vez que yo cotizo o que trato de comprar algo, ¿no? Eso pasó al principio de la cuarentena, hubo un tema de oferta y demanda, ¿no? Todas las personas, pues, porque hicieron cuarentena y que iban a estar encerrados por mucho tiempo, todo el mundo salió a comprar al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Hubo muchos productos que subieron del precio, ¿sí? Pues más allá del problema de que de pronto había intermediarios que querían hacer más dinero, pero la verdad es que sí, hay más demanda de un objeto, de un recurso, de un bien, usualmente eso dispara el precio de ese bien, ¿no? Por un tema de oferta y demanda, si hay más personas que demandan un mismo producto, ese producto se vuelve un poquito más costoso, ¿listo? Es una función sencilla, básica de la parte económica, ¿listo? Porque tienen que tener esto muy claro, chicos. Aquí en la clase lo que nosotros vamos a ver son las funciones más sencillas, más básicas. A medida que ustedes avancen en la carrera, avancen en diferentes tipos de líneas de investigación o de sectores de la carrera, ustedes van a ver cómo estos modelos que vamos a ver en clase, que son sencillos, cada vez empiezan a ser más complejos, empiezan a ser más elaborados para poder explicar los fenómenos que nos enfrentamos todos los días. ¿Listo? Empecemos por la parte básica. ¿Qué es qué es una función? Usualmente las funciones se escriben con la letra F
¿Listo? Aunque puede ser cualquier letra del abecedario, ¿listo? La más común se coloca F para saber que es función, pero se puede colocar cualquier tipo de letra para describir alguna función, ¿listo? ¿Y qué es una función? Una función es que a cada elemento del grupo A, aquí tenemos dos grupos de elementos, grupo A y grupo B, a cada elemento del grupo A solo le puede corresponder un elemento del grupo B. ¿Listo? Esa es una función. Que del primer grupo únicamente le puede corresponder un valor del grupo B, del segundo grupo o segundo conjunto de números que se trabajan. ¿Listo? Eso porque hay que tenerlo claro. Porque resulta que hay cierto tipo de gráficas, cierto tipo de ecuaciones que no cumplen esta regla. ¿Listo? Ya les voy a dar aquí un ejemplo en la parte gráfica, que yo sé que la parte gráfica suele ser mucho mejor. Esta no es lo que quería abrir. Un segundo, abramos aquí el programa de gráficas. Entonces, ¿qué es una función? Una función, por ejemplo, para darles siempre un ejemplo, cuando tengo la función y igual a x, que nos da esta línea recta, ¿cierto? Esta es una gráfica lineal, una función lineal también puede ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es nuestro primer conjunto de números? Nuestro primer conjunto de números, para el tema de las gráficas, de las coordenadas, el primer conjunto de números va a ser siempre el valor en el eje X. ¿Listo? Y nuestro segundo conjunto de números va a ser los valores en el conjunto Y o en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué pasa? En las gráficas lineales, siempre que tenemos gráficas lineales, las gráficas lineales por lo general siempre cumplen el principio que son función. ¿Por qué? Porque por cada elemento que está en X, solo hay un elemento en Y. ¿Listo? Esta es una función, digamos, en el sentido completo de la palabra. Les voy a mostrar algunos otros ejemplos de funciones. Igual más adelante los tenemos, pero quiero que les quede bien claro esta parte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos en la ecuación cuadrática, yo sé que muchos trabajaron, eso también estaba en el taller. Tenemos una función cuadrática normal. Esta es una función cuadrática. Un segundo. Esta es una función cuadrática, la que tenemos aquí. La función cuadrática también es una función. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, para cada número o para cada unidad que se encuentra en el eje X, en el eje Y solo le corresponde un solo número. ¿Listo? Entonces, para mi primer conjunto de números, únicamente me corresponde un número del segundo conjunto. ¿Listo? Aquí pasa algo particular. Aquí pasa una cosa que es diferente. Aquí para cada valor en Y, existen dos valores en X, ¿cierto? Para cada valor en Y existen dos valores en X. Entonces, por ejemplo, para el valor de Y, cuando Y es 2, cuando Y vale 2, X, en X hay dos valores, ¿no? Es 1.42 aproximadamente, uno positivo y uno negativo. Esto sigue siendo una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regla de la función es que para el primer conjunto de números, o sea, para las X, solo puede haber un número en Y. Pero no importa si para las Y existe más de un número para las X, no importa. ¿Listo? Eso está permitido, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Y les voy a mostrar aquí un último ejemplo para que vean que no es una función. Entonces aquí tenemos Y. Listo. Este es un ejemplo de lo que no es una función. ¿Listo? ¿Esto por qué no es una función? Esta gráfica, que es de una ecuación, ¿por qué no es una función? Si se dan cuenta,
para cada valor de X aparecen dos valores en el eje Y. ¿Listo? Esto ya me rompe la regla. ¿Listo? Cuando pasa esto, definitivamente, esto no es una función. Esto es una gráfica, sí, una gráfica de una ecuación, pero no es una función. ¿Listo? Recuerden, regla para las funciones es que por cada elemento de mi primer conjunto de números, para en este caso las X, solo puede haber un número en el segundo conjunto o en el grupo de las Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta gráfica que tenemos acá, no se cumple esa regla. Por lo tanto, esta no es una función. ¿Listo? Es algo que les tiene que quedar muy claro, porque usualmente uno ve muchas gráficas y uno se suele confundir entre qué es función y qué no es función. ¿Listo? Es para que lo tengan muy presente. Otra diferencia, una diferencia que les quiero una vez resaltar aquí, una diferencia que tenemos nosotros respecto a las ecuaciones normales y a las gráficas. ¿Qué diferencia tenemos? Cuando nosotros estábamos graficando simplemente ecuaciones, yo les había pedido el favor que tuvieran mucho cuidado con el eje X y el eje Y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las unidades del eje X deben ser las mismas unidades del eje Y. ¿Listo? Esa era la regla para poder graficar ecuaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa con las funciones? En las funciones, esa regla no necesariamente se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque vayamos de nuevo al ejemplo de la edad y la altura. Si yo comparo la edad con la altura, para empezar, la edad se mide en años y se mide en tiempo. Y la altura se puede medir en centímetros si estamos en el sistema imperial, digo, si estamos en el sistema métrico, o en pulgadas si estamos en el sistema imperial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, cada eje tiene sus propias unidades y pueden manejar escalas diferentes. Es una variación muy importante que nosotros tenemos respecto a las gráficas de ecuaciones. Cuando tenemos funciones, el eje X y el eje Y no tienen que ser los mismos, ¿sí? A veces coincide y a veces las unidades y la escala es la misma, no hay ningún problema. Pero por lo general, la mayor parte de las funciones biológicas, la mayor parte de las funciones aplicadas que nosotros vamos a ver o que nosotros vamos a tener en la carrera, por lo general tienen unidades diferentes y no se miden de la misma forma, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, chicos. Bueno, continuemos con la presentación. Yo estaba por acá. Entonces, seguimos aquí en definición de función. Bueno, continuemos. Usualmente uno puede evaluar una función, así se llama, evaluación de una función. ¿Qué se hace en la evaluación de la función? Lo que yo hago es reemplazar la función. Recuerden que las funciones se escriben como aquí, como f de x, función de x, ¿listo? Y simplemente lo que hago es reemplazar la x que está presente en toda mi ecuación por los números que a mí me están solicitando, ¿listo? ¿Por qué? Porque a veces a mí lo que me interesa no es como tal la gráfica, la función, sino poder interpretarla, ¿no? Entonces, para poder interpretarla, para poder determinar eh, cómo, por ejemplo, un animal crece en el tiempo, cómo gana peso en el tiempo, cómo se comporta una epidemia en el tiempo, usualmente lo que hace es que uno establece un valor para poder mirar, predecir lo que la función me está diciendo y poder interpretar, ¿listo? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos función de x, que es 3x al cuadrado más x menos 5. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, después de eso, tenemos un ejemplo, tenemos la función, pero ¿qué pasa? Donde debería estar la x, tenemos espacios en blanco. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Es que en esos espacios en blanco vamos a colocar el número, el dígito, por el cual queremos reemplazar las funciones. ¿Listo? Porque queremos evaluar la función exactamente. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo sobre ese tema. Entonces tenemos la función 3x cuadrado más x menos 5. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Entonces tenemos la siguiente función. Función de x es la misma que está en el tablero, simplemente
las escribo completa porque, lo que siempre les he dicho, es mejor siempre tener el procedimiento completo para que todos nos entendamos, ¿listo? Pues tenemos esto, 3x al cuadrado más x menos 5, ¿cierto? El procedimiento para reemplazar es bastante similar al procedimiento que hemos trabajado antes, cuando estamos graficando o estamos haciendo nuestras gráficas de ecuaciones. ¿Listo? El procedimiento es bastante similar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una tablita donde tengo el valor de x, es el valor de x que yo estoy reemplazando, que estoy averiguando. Tenemos la función de x, que simplemente es la parte de la tablita donde yo reemplazo la x por los valores que me están pidiendo, los valores que yo quiero averiguar. Y tenemos la función, ¿listo? O el resultado. ¿Listo? Aquí el resultado. ¿Listo? La tablita es bastante similar a la tablita que hemos trabajado antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero reemplazar la x por 0? ¿Listo? Simplemente cuando tenga aquí la función, en todos los sitios donde aparece la x, la reemplazo por el 0. Entonces tenemos 3x al cuadrado, que sería lo que está aquí en la parte de arriba. Uy, un segundo, que me salí. ¡Ay! Listo. Entonces tenemos aquí esta función, y yo simplemente en la parte de abajo la voy a reemplazar. La voy a reemplazar. ¿Reemplazo qué es lo que voy a reemplazar? Donde están las x, coloco mucho ojo, siempre les he recomendado, siempre utilicen paréntesis para que no cometan equivocaciones con los signos. Entonces yo aquí reemplazo la x por el valor que quiero averiguar, que es, digamos, cuando x vale 0. ¿Listo? Y entonces tengo el resultado. Bueno, chicos, bueno, en este momento no voy a participar. Ahorita vamos a mirar los resultados para participar. Hay varias ecuaciones, vamos a tener la oportunidad de que la mayoría participen y que puedan entonces generar los puntos de participación para la nota de este corte. ¿Listo? No se preocupen por eso. Y ahorita vamos a empezar a participar para que todos tengan la oportunidad. Tenemos varios ejercicios para que todos participen. Recuerden que la idea es que ustedes se involucren más con la clase, no simplemente vean las grabaciones y ya. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo reemplazo aquí el valor de la x por 3? Hago el mismo procedimiento, coloco la función, reemplazo las x por el 3 y hago el procedimiento, ¿no? Tenemos 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 27, 27 más 3 es 30, y menos 5 es 25. Y así, ¿listo? Si se dan cuenta, este procedimiento es bastante similar al procedimiento que veníamos trabajando antes con las ecuaciones, cuando queríamos hacer las gráficas de las ecuaciones. Funciona de la misma forma, ¿listo? Simplemente ustedes reemplazan el valor que quieren hallar para la función en el punto X, ¿listo? Así es como funciona este tema. Bueno, ya vamos a seguir con la presentación para que estén atentos. Acá. ¿Listo? Hablando, aquí tenemos 4 funciones. ¿Listo? 4 funciones, unas funciones más complejas que otras, pero todas de estas, ustedes por lo menos ya han trabajado todas, excepto la función que está al lado derecho. ¿Listo? Vamos a trabajar aquí, quiero que empiecen a participar en este momento con estas funciones. Tenemos 4. ¿En el orden cuál es? La ecuación de arriba es la número 1, la ecuación del medio es la 2, la ecuación de abajo es la 3, y la ecuación del lado derecho es la ecuación 4. ¿Listo? Y tenemos varios puntos abajo para que por favor lo reemplacen. ¿Listo? Tenemos suficientes puntos y suficiente tiempo. Si se dan cuenta, nos están contando, aquí tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores para reemplazar la X. Y esos 9 valores quiero que por favor los reemplacen en esas 4 funciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos a participar para que no tengamos problemas? Pues ustedes colocan en el chat, que sea por el chat, van a colocar primero el 1. Voy aquí a colocar un segundo antes de que empiece, voy a colocar aquí en la pizarra la regla.
que participen todos, los van a colocar acá. Digamos, si quieren contestar sobre la segunda función que coloqué, voy a colocar el 2, seguido del paréntesis para indicar que es el punto 2. Y vamos a colocar la función y dentro de la función voy a escribir el punto que voy a contestar, ¿listo? Ustedes tienen ahí 9 puntos para contestar que van positivos, negativos, fraccionario. Entonces, por favor, aquí, cuando coloquen el punto que van a reemplazar, lo coloca dentro de paréntesis y luego simplemente me escriben el resultado que les dio, ¿listo? Es el ejercicio que vamos a hacer en este momento para que todos puedan participar. Tenemos suficientes puntos para participar, así que de hecho la mayoría pueden participar más de una vez. El ejercicio es bastante sencillo. Yo voy anotando los que están participando para después subir la nota de participación para que miremos cuántos puntos vamos acumulados. ¿Listo? Entonces, por favor, ya les dejo aquí la presentación para que por favor todos empiecen a participar. Voy a estar atento del chat. Mientras van contestando y van trabajando, les voy a hacer una explicación sobre la función que está al lado derecho. Resulta que nosotros vamos a encontrar muchas funciones. Por favor, cierren el micrófono, los que tienen el micrófono abierto, por favor. Alejandra y Alejandro, por favor, cierren el micrófono, listo. Entonces, ¿qué pasa con la función, la número 4, la del lado derecho? Resulta que hay funciones que están explicadas por más de una ecuación al mismo tiempo. ¿Listo? Por eso es que al lado derecho, la función tiene 2 ecuaciones. ¿Listo? Simplemente vamos a encontrar eso, a veces de forma seguida, vamos a encontrar que una función tiene más de una ecuación al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta entonces? Yo cómo sé cuál de las 2 ecuaciones debo utilizar. ¿Listo? Para eso, al lado derecho hay un tema, eso lo vimos en primer corte, vamos a refrescar algunos temas. Está todo el tema de conjuntos numéricos, ¿no? Entonces, tenemos 2 ecuaciones al lado derecho. La primera ecuación nos dice x cuadrado si x es menor a 1, menor o igual a 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la función de la derecha, si yo voy a utilizar valores para la x que sean iguales a 1 o más bajitos, o sea, números negativos, voy a utilizar siempre la ecuación que está en la parte de arriba. ¿Listo? Si voy a utilizar, si tengo el valor de x y de x es mayor de 1, voy a utilizar la ecuación que se encuentra en la parte de abajo. ¿Listo? Que la ecuación de abajo es 2x más 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay ecuaciones que trabajan de esa forma. No todas las ecuaciones, no todas las funciones, perdón, se explican con una sola ecuación. Hay funciones que ustedes van a encontrar que tienen más de 2 ecuaciones, ¿listo? Cuando eso sucede, normalmente el nombre que se le da es función discontinua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay pedazos o hay trazos donde se salta la función en muchos casos. Bueno. Por favor, chicos, ahí veo algunos. Laura, que me colocó un resultado, pero se le olvidó colocar de qué punto es. Igual Alejandro. Alejandro colocó ahí un resultado, pero no sé de qué punto es. ¿Listo? Andrés Ramírez colocó un resultado, pero no me dice de qué ecuación, de qué función es. Recuerden que solo tenemos 4 funciones, ¿no? Entonces, las funciones, es lo primero que les dije, coloquen primero el número de la función es en orden 1, 2, 3 y 4, la 4 es la que está al lado derecho,
colocan primero el número el de la función que están resolviendo y luego colocan la función y el valor de X que reemplazaron y el resultado. ¿Listo, chicos? ¿Por qué? Porque si no, no sé cuál me están contestando. Tienen que indicarme siempre cuál de las 4 funciones que tenemos en este momento me están contestando. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Listo? Si no me colocan el valor de la función, pues no sé cuál de las 4 me están contestando y pues se complica la cosa, ¿cierto? Entonces, por favor, coloquen primero siempre el número, el valor de la función, perdón. Primero coloquen siempre el valor, la función que me están contestando, ¿listo? Voy a dar un espacio más de, ¿qué hora es? 5 minutos más para que puedan participar. No se preocupen, yo sé que ahorita todo el mundo está contestando el tiempo y pareciera que entonces a quién le voy a dar el punto, ¿cierto? No se preocupen porque los chats quedan grabados. Yo simplemente entro ahorita en un rato al chat y reviso quiénes fueron los que contestaron, si contestaron bien, si contestaron mal, ¿listo? Si alguien tiene dudas, recuerden que también pueden preguntar, pueden abrir un momentico el micrófono y hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, ¿listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. La idea es que podamos tener espacio claro, ¿listo? ¿Qué ventaja tienen, o bueno, qué ventaja digo yo que ustedes tienen cuando hacen este ejercicio, cuando se conectan a clase? Es que ustedes pueden preguntar directamente en la mitad de la clase cuando tienen dudas. ¿Listo? ¿Qué pasa con las grabaciones? Que las grabaciones, si bien está el procedimiento y si bien está explicado todo, no les permite a ustedes hacer las preguntas, ¿no? Porque a veces pues no hay nadie que les conteste. ¿Listo? Entonces, en clases siempre tienen la oportunidad de preguntar, no importa si no entienden algo, si toca volver a explicar, ustedes saben que no hay ningún lío, lo que siempre les he dicho yo, ustedes tienen en la clase la oportunidad de equivocarse todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya después, cuando ustedes sean profesionales, cuando ya estén por fuera, pues uno ya no tiene tanto derecho a equivocarse, ¿no? Entonces, aquí pueden preguntar, no importa si tengo que volver a explicar, recuerden que la idea es que esto quede bastante claro para todos. ¿Listo? Entonces, 5 minutos más para que terminen de contestar, para que terminen de participar. Todos, la idea es que quiero que la mayor parte puedan participar. Y yo subo los puntos de participación. Hoy ya subo todos los puntos de participación de esta semana. ¿Listo, chicos? Recuerden que para los que de pronto no llegaron temprano la vez pasada, la semana del parcial es la semana del 18 de mayo. O sea, prácticamente nos queda este último mes y ya terminamos por completo, por lo menos este módulo, ya lo terminamos en mayo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, semana del 18, todavía estoy cuadrando a ver cuál día hago el parcial. ¿Listo? Para que lo tengan presente, para que ustedes no tengan dificultades. Estoy tratando de cuadrar eso. Bueno. Profe, yo me equivoqué, le envié dos ejercicios a una persona en privado. Ahí, ¿cómo hago? Pues me los envías al chat normal. Pero no Recuerda, deja cambiar. debajo del chat, cuando tú estás escribiendo, si lo envías en privado, normalmente te sale el nombre de la Sí, ya lo persona que arreglé. estás. Entonces tú Ya lo abres arreglé. ahí y colocas todos. ¿Listo? Y entonces los que envié ahí no se pueden recuperar. Pues envíalos rápido otra vez. Y yo ahí los tengo presentes. ¿Listo? Bueno, dale. Bueno, que les digo, la idea es que yo voy a revisar el chat más tarde y con eso coloco los puntos de participación. ¿Listo? Igual ya ahorita hago aquí el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio de ahorita en el tablero con la función del lado derecho, la función, digamos, más compleja. Y les doy el resultado para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo les fue. ¿Listo? Aquí la idea es que ustedes en este último corte volvemos a retomar algunas cosas que vimos en el primer corte para que ustedes vayan teniendo eso claro, que lo tengan presente. Todos estos temas que hemos visto en el primer corte se siguen trabajando.
¿sí? Simplemente que ahora los estamos aplicando en otro tema. Listo, listo, listo. No ha participado. Profe, hay una compañera que no puede ingresar a la clase. ¿Quién es? Maye. María Yesenia. Sí, María. Bueno, es que yo ya le he contestado a María. Recuerden que no hay ningún problema. Ustedes tienen las presentaciones disponibles y tienen además los videos, las charlas grabadas. Y yo estoy óptica dejándoles algunos capítulos por si quieren profundizar más en los temas en el álgebra de Baldor. Yo ya, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo les subí a ustedes varios libros, incluyendo el álgebra de Baldor, para los que pueden continuar, ¿listo? Por el tema de la participación, lo que les había dicho, la idea es que participen. Y si definitivamente alguien no pudo participar por el motivo que sea, yo simplemente les dejo un taller, el taller completo que va a quedar para que lo puedan contestar en la última semana y esa va a ser su nota de participación, ¿listo? Entonces, por favor, dile a María que si no se puede conectar, que igual ella tiene a disposición las presentaciones, tiene las clases grabadas, tiene los libros para que ella vaya consultando. Si definitivamente no se puede conectar, yo sé que hay algunos estudiantes en especiales que definitivamente no tienen cómo conectarse. ¿Listo? La idea es que ellos tienen igual las presentaciones grabadas y las clases grabadas para que puedan continuar y puedan seguir avanzando. ¿Listo? Profe, y también Profe, yo tengo cómo una puedo presentar pregunta. el quiz. Listo, yo cuadro con María, dile por favor que ella me escriba un correo, que si en la tarde se puede conectar, entonces yo a ella le habilito el quiz más tarde, ¿listo? Bueno, profe. ¿Listo? ¿Quién más me iba a preguntar? Profe, una pregunta, ¿qué se coloca primero, el valor por el que reemplazamos la X o del punto que estamos haciendo? Si vas a contestar, me coloca primero el punto, o sea, la función, si es del 1 al 4, ¿listo? Para saber cuál de las 4 funciones estás trabajando. Y luego si me colocas la función de la X, que donde la X la reemplazas por los valores de abajo, ¿listo? Por cualquier valor que hayas resuelto. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a terminar ahí las participaciones y voy a hacerles el ejemplo de lo que tenían que hacer para la función del lado derecho, que era de pronto la función más compleja que hemos visto hasta el momento, ¿listo? Entonces aquí tenemos, voy a borrar esto. Como decía la función decía que es x al cuadrado, si x es igual o menor a 1, ¿listo? Y la función decía además que era 2x más 1 si x es mayor a 1, ¿listo? Pues decía, esto se van a encontrar con funciones de este estilo,
funciones que se explican con más de una ecuación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es algo raro, es algo que puede pasar cierta frecuencia, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo quería aquí, tengo ahí mi texto, ¿qué tenía que hacer yo? Entonces, de nuevo, hacia la tablita, recuerden que esta tablita, lo que les he dicho, simplemente es una forma en que ustedes pueden organizar la información. No es obligatoria, de hecho, muchos de ustedes, yo sé que algunos ya han trabajado estos temas antes, entonces esto es mucho más fácil para algunos de ustedes. Y no tienen que colocar toda esta tabla, sino simplemente colocan el valor de X y el resultado, ¿listo? ¿Listo? Entonces, aquí organizamos nuestra tablita así, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Cuando vale menos 1, cuando vale 2, cuando vale 5, ¿listo? Vamos a trabajar con esos 4 para no hacer esto muy largo. Entonces, para empezar, cuando X vale 0, ¿cuál de las dos ecuaciones utilizo? Utilizo la ecuación de arriba, ¿cierto? Porque 0 es menor a 1, ¿cierto? Como 0 es menor que 1, yo voy a utilizar de las dos ecuaciones la X al cuadrado. Entonces, cuando la función está en ese punto, yo simplemente reemplazo aquí el 0 y lo coloco al cuadrado. Y luego coloco el resultado que me da. En este caso, pues el resultado es 0. ¿Listo? Menos 1 es mayor a 1 o menor a 1. Menos 1, perdón, es... Menos 1 es, entonces, menor a 1, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos ubicados en la recta numérica. Menos 1 se encuentra al lado izquierdo del 1. Entonces, menos 1 es menor a 1, ¿cierto? Entonces, aquí, como es menor a 1, utilizo la ecuación de arriba. Entonces, vuelvo y reemplazo aquí el menos 1 y lo elevo al cuadrado. Mucho ojo, recuerden, yo siempre les insisto, siempre que reemplacen algo utilicen paréntesis. ¿Por qué? Porque si no, después yo me complico con los signos. No sé qué hacer con el signo, ¿cierto? Entonces tengo menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? Menos por menos me da más y 1 por 1 me da 1. Aquí el resultado me da 1. En el caso del 2, ¿qué pasa cuando tenemos x igual a 2? El de abajo se utiliza el de abajo porque es mayor que 1. Muy bien, Alejandra. Entonces utilizo la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque 2 es más grande que 1, ¿no? Es mayor a 1. ¿Listo? Entonces aquí yo utilizo la ecuación de abajo. La ecuación de abajo es 2x. Aquí coloco el valor que estoy reemplazando y le sumo 1, ¿cierto? 2 por 2 me da 4, más 1 me da 5. ¿Listo? Y aquí cuando yo reemplazo la x por el 5, hago lo mismo, ¿no? Utilizo la ecuación de abajo porque 5 es mayor a 1. Simplemente aquí hago el reemplazo y luego coloco el resultado, ¿no? 2 por 5, 10, más 1, 11. ¿Listo? Así es como yo evalúo esa función, ¿listo? Para que lo tengan muy claro. Sigamos avanzando un poquito en nuestra presentación. Listo, entonces tenemos aquí. Hay temas que tenemos que ver, empezar a dominar. Vamos a repasar lo que es dominio y rango de una función, ¿listo? ¿El dominio de una función cuál es? Son todos los números de mi primer conjunto, ¿no? Recuerden que, de nuevo, la definición de la función, aquí tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. Conjunto de las X y conjunto de las Y. ¿Listo? De las funciones de resultado que me da cuando reemplazo la función, ¿cierto? ¿El dominio qué es? El dominio es el conjunto A. ¿Listo? Todos los valores posibles de la X. ¿Listo? Ese es el dominio de una función. ¿Y cuál es el rango de la función? El rango de la función es el resultado que obtengo cuando aplico la función, ¿cierto? O sea, en este caso, en este ejemplo, sería el conjunto B. Entonces, siempre que lo tengan bien claro, el dominio de la función es el conjunto de números de la X, del conjunto de números de A, y el rango es el resultado de aplicar la función, o es el conjunto de números de la B o de los valores en Y, ¿listo? Para que lo tengan siempre muy claro, ¿listo?
En algunos casos, hay funciones que no están por todo el plano cartesiano, ¿listo? Hay funciones que están limitadas a ciertos segmentos únicamente, ¿listo? ¿Qué pasa? Por aquí tenemos un ejemplo de una función, dice función de x es igual a x al cuadrado, ¿listo? Pero ojo, ahí dice después unas indicaciones. X al cuadrado para cuando x es mayor o igual a 0 o menor o igual a 5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de esa función solo funciona, o sea, esa función únicamente existe para cuando x está entre el 0 y el 5, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier número que se encuentre entre esos dos extremos. ¿Listo? Mucho ojo porque hay muchas funciones que de hecho solo tienen segmentos pequeñitos. Hay funciones que solo funcionan en una parte del plano cartesiano. Bueno, para que lo tengan muy presente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Es una función de x al cuadrado donde únicamente la x puede valer entre 0 y 5. ¿Listo? Cualquier número que se encuentre entre 0 y 5 aplica para esa función. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo -1 o tengo por ahí 10? ¿Qué pasa? Esos números no pertenecen a esta función. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí la función me está diciendo de forma explícita, me está diciendo, mire, esta función solo trabaja con los valores cuando la x está entre 0 y 5. ¿Listo? Mucho ojo con eso. Eso es algo muy importante que debe quedar bien claro. Hay funciones que pueden estar durante todo el plano cartesiano, ¿listo? Pero hay otras funciones que se limitan solo a un pequeño segmento, a un pequeño conjunto de números. Entonces es muy importante poder identificar eso. Bueno. ¿Qué pasa si de pronto a mí no me colocan el dominio de forma explícita? ¿Listo? Aquí en el ejemplo anterior está bien claro que la x solo funciona para cuando está entre 0 y 5, ¿cierto? Está bien claro. Pero ¿qué pasa cuando no me indican eso? Cuando solo me aparece la función como la parte de atrás, como los ejemplos que hicimos. ¿Listo? Esos ejemplos no tienen un límite. Simplemente decían la función es tal y punto, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos casos? Es la regla que está aquí. Si el dominio no está indicado explícitamente, o sea, no está escrito, entonces lo que uno debe interpretar es que el dominio de la función, de esa expresión matemática, de esa ecuación que me colocaron ahí, son todos los números, ¿sí? Todos los números reales. Recuerden que nosotros trabajamos con números reales, para los cuales esa expresión matemática está definida como un número real. Recuerden que nosotros tenemos, en algunos casos, números complejos o números imaginarios, ¿no? ¿Qué pasa? En esos casos, esas funciones terminan ahí. En esas funciones, en esos números, no valen. ¿Listo? Aquí les voy a colocar dos ejemplos para que quede bien claro. ¿Listo? Empecemos con la primera función que está aquí. Aquí dice función de x es igual a 1 sobre x menos 4, ¿cierto? Y la segunda función es raíz de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A mí de pronto me preguntan y les voy a preguntar a ustedes cuál es el dominio y el rango de estas funciones que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé cuál es el dominio? Aquí no me están indicando el dominio, ¿cierto? No me están diciendo que x tiene que valer tanto, no me están diciendo absolutamente nada. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es el dominio? El dominio es todos los valores de x que cuando yo hago aquí el reemplazo de la x por ese valor, por cualquier número, me dé un resultado en los números reales. ¿Listo? Tomemos la primera ecuación, la ecuación que está arriba, que dice función de x es igual a 1 sobre x menos 4. ¿Listo? ¿Qué números pertenecen a esta primera función? ¿Qué números podrían pertenecer a ese dominio? Cualquier número que cuando yo reemplace la x, me siga dando un valor de un número positivo. Les digo, un número real. ¿Listo? Les voy a dar un ejemplo de cuando eso no pasa. Voy a escribir aquí en la pizarra para que les quede claro. Entonces tenemos la función, de nuevo aquí lo voy a escribir,
función de x cuando tenemos 1 dividido x menos 4, ¿cierto? Es la función que tenemos ahí. ¿En qué número esta función se convierte en un número irreal? ¿En qué parte o con qué valor de x esta función ya no se puede graficar, ya no se puede cumplir? ¿Listo? Con 4, profe. Listo. ¿Cómo se hace? Ya Karen me dio la respuesta, pero ¿cómo se hace para los que no lo han entendido? ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí tenemos una división, ¿cierto? Yo puedo dividir por cualquier número menos para 1. Yo puedo hacer una división por cualquier número menos para el 0, ¿cierto? Porque si yo divido cualquier número por el 0, pues ese número no existe, me da infinito, me da imposible calcular su valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hallar el número en el que la parte de abajo, en el que x menos 4 me da igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues es un cálculo que nosotros ya hemos hecho varias veces en clase. Tenemos x menos 4. ¿Cuándo la x menos 4 me da igual a 0? ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente hago el despeje de la x de la incógnita, donde x me da igual a 4. Entonces, mucho ojo. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? Acabo de encontrar el valor, el número exacto, en el cual esta función no sirve. ¿Listo? Porque cuando yo reemplazo x por 4 y lo reemplazo en la función, ¿qué me da? 1 dividido 4 menos 4. 4 menos 4 me da 0, ¿cierto? Y 1 dividido 0 me da infinito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que para esta función que está en la parte de arriba, la x puede ser cualquier número, absolutamente cualquier número de los reales, ¿cierto? De los números reales, pero x no puede ser, bueno, un segundo que por aquí no sé cómo se coloca el numerito, bueno, diferente a 0, ¿listo? Vamos a mirar cómo se lee esto. Es que aquí el teclado no me deja pintarlo bien, pero bueno, aquí tenemos la función que dice que para la función f de x igual a 1 sobre x menos 4, donde las x puede ser cualquier número, absolutamente cualquier número de los reales, menos cuando x perdón, para cualquier número donde x no sea igual a 4. ¿Listo? Déjenme a ver si puedo escribir esto más claro aquí. Función de x para 1 sobre x menos 4, en donde las x pertenecen, se colocó la e que indica que pertenecen al conjunto de los números reales, pero donde la x debe ser diferente A 4. a 4, ¿listo? ¿Se acuerdan esto? Esto lo vimos en el primer corte, que es la forma en donde uno escribe los conjuntos de números. Esto es notación de conjuntos. Entonces, por favor, si de pronto a algunos de ustedes ya se le olvidó el tema, si de pronto no les quedó muy claro, vamos a repasar cómo se escriben los conjuntos de números, ¿listo? Aquí que acabo de escribir el dominio. Este es el dominio de la función, ¿listo? ¿El rango cuál va a ser de esta función? El rango de la función va a ser todos los posibles reemplazos, excepto cuando x sea igual a 4, ¿cierto? Entonces, mucho ojo. La idea es que para cada función que vamos a ver, ustedes puedan describirme el dominio. Y la idea es que ustedes puedan describir el dominio de la función usando el lenguaje de conjuntos. Ese es el lenguaje que tenemos aquí escrito. Donde aquí x pertenece, recuerden que la e significa pertenece, a R, que R representa el conjunto, los números reales, pero donde x no puede ser igual a 4. ¿Listo? Simplemente para que les quede bien claro. Vayamos a nuestro segundo ejemplo. El segundo ejemplo que teníamos, ¿cuál era?
Teníamos función de x donde x es raíz, ¿cierto? Tenemos raíz de x. Bueno, hagamos el mismo ejercicio. Ay, me pasó la hoja. ¿Qué valor ustedes consideran, qué números consideran ustedes que pertenecen al dominio de la función de abajo? ¿Listo? Vamos a revisar este valor. Entonces me da, vamos a colocar aquí nuevo la pizarrita y tenemos la siguiente función. Función de raíz de x, ¿cierto? Uy, no sé cómo escribir la raíz. Me tocó así a mano. Raíz de x. Me tocó así porque aquí no sé cómo escribir así. Tocaría a mano alzada. De nuevo, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál de ustedes creen que sería el dominio de la función raíz de x? ¿Solo números positivos? Muy bien, Camila. Nosotros ya habíamos visto, yo ya les había explicado a veces en clase, que cuando trabajamos con raíces que son raíces pares, las raíces pares solo funcionan en positivos, números positivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de un negativo me da un número complejo, un número imaginario, ¿listo? Y entonces esta función no aplica sino únicamente para cuando la x es un valor de número positivo, ¿listo? Entonces uno, ¿cómo escribe aquí el resultado? El dominio de esta función, ¿cuál es? Vamos a escribirlo aquí, bien bonito. Listo. Entonces la función de, deshacer, función de x para la raíz de x. Hay varias formas de escribirlo, ¿listo? Ahí alguien me está rayando el tablero. ¿Quién me está rayando el tablero? Ah, no sabía que me podían escribir en el tablero. Eso es bastante curioso. Bueno, sigamos trabajando. La función para x de raíz de x es para x que pertenece a los números, ¿cuáles serán? ¿Positivos, dijimos? Sí, los positivos y no pertenece a los negativos. Entonces, para cualquier número, puede ser un número real, ¿cierto? O sea, no tiene que ser exactamente un número entero. Puede ser un número decimal o una fracción, ¿cierto? Entonces, la x pertenece a los reales. Pero la x debe ser siempre mayor o igual a 0, ¿cierto? Mayor o igual a 0 significa que nunca va a ser un número negativo. ¿Listo? Esta es una forma de escribir el dominio de esa función, ¿listo? ¿Cuál es la otra forma de escribir el dominio de esa función? Yo puedo escribir el conjunto de números. Recuerden que podemos escribir el conjunto de números. ¿Cómo escribe un conjunto de números? Se escribe de la siguiente forma. Se escribe entre paréntesis. Recuerden que hay dos tipos de paréntesis, el paréntesis curvo y el paréntesis rectangular. ¿Listo? Entonces aquí utilizamos el paréntesis rectangular. ¿Por qué? Porque x puede ser igual a 0, ¿cierto? Entonces x puede estar entre 0 y el infinito positivo, ¿cierto? Aquí estoy indicando que x puede ser cualquier número que se encuentre dentro de este conjunto, el conjunto que va desde el 0, incluyendo el 0, hasta el positivo, hasta el infinito, ¿no? Porque nosotros no sabemos cuándo terminan los positivos. Entonces aquí tenemos dos formas de escribir el dominio de esta función. ¿Listo? Que quede muy claro. Aquí. Dominio. Uy. Listo. Perfecto. ¿Listo? Entonces, para esta función en particular, tenemos que esta función solo tiene dominio cuando las x es cualquier número desde 0 en adelante, ¿no? No aplica para números negativos, ¿cierto? Entonces, es algo que les debe quedar muy claro a ustedes, el tema del dominio y del rango de la función. Profe, una pregunta. Esas son dos maneras para uno escribir el dominio, ¿cierto? La de arriba y la de abajo. ¿O tiene que ser Sí, las dos? no, puedes escribirlo de las dos formas, ¿listo? Puedes escribirlo arriba, Ah, igual, ok. ambas son notación de conjunto, solo que en la primera de arriba
simplemente, digamos, escribo a qué números pertenece y en la parte de abajo coloqué explícitamente el conjunto. ¿Listo? Ambas son formas de escribir en notación de conjuntos el dominio. ¿Listo? Ambas son formas válidas. No tienen que escribir las dos, ustedes escogen cuál escribir, yo no tengo ningún inconveniente. Simplemente les muestro las opciones, las alternativas que ustedes tienen para poder trabajar. ¿Listo, chicos? Listo. Aquí tenemos, listo, oportunidad para participar. Tenemos 3 funciones. Por favor, van a encontrar el dominio para estas funciones. ¿Listo? Como les dije, las funciones se pueden escribir con diferente letra. Eso no me cambia absolutamente nada. Tenemos 3 funciones diferentes. Por favor, vamos a hallar el dominio de estas 3 funciones. Entonces, los leo en el chat para mirar cómo les va, para que yo sé que ustedes pueden participar y estén atentos. Por favor, cuando me escriban el resultado, cuando me escriban el dominio de cada función, coloquen si es la función A, la función B o la función C, para saber cuál de las 3 están contestando. ¿Listo? Por favor, háganlo. Vamos a dejar un espacio aquí de 10 minuticos para que puedan contestarlo, para que lo puedan participar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, tenemos 10 minuticos. En mi reloj son las 9:15, o sea que tenemos hasta las 9:25 para avanzar en ese tema del dominio. Entonces, por favor, trabajen y los voy leyendo. Pueden trabajar en cualquier tipo de notación de dominio. Les mostraré las 2 opciones que hay. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de las 2 opciones. No hay ningún problema. Es que le quede más cómoda para trabajar. No hay ningún lío. ¿Listo? Entonces, por favor, contesten en el chat 10 minuticos para poder trabajar y yo ahorita resuelvo uno de los que están aquí para que vean y tengan una idea de cómo se hace. I'll try like that. See on my body and the era pata.
La que está cantando, apaga el micrófono, por favor. Bueno, Alejandro me contestó, pero esa Y, ¿qué significa, Alejandro? Ah, no, mentiras, Alejandra, perdón. Infinito negativo. Ah, bueno, sí, yo sé que es complicado. Yo sé que aquí el teclado no nos deja hacer muchas cosas que podemos hacer normalmente. Listo. Yo tengo en cuenta que es un infinito. Listo, Alejandra, yo lo tengo en cuenta. Entonces, pues contestándoles a los que están participando. Karen, por favor, esa no es la respuesta correcta. Por favor, revisa, sigue trabajando porque ese no es el valor correcto. ¿Listo? Vamos a mirar quién más ha contestado. Valentina. Vamos a ver si Valentina lo hizo bien. Valentina, casi, casi. Esa tampoco es la respuesta correcta. ¿Listo? Tenlo en consideración porque esa tampoco es la respuesta correcta. Ah, mentira, espérate. Espérate y leo bien que menos 3 y 3. No, mentiras. Sí, ya Valentina contestó, está bien. Sebastián, vamos a ver qué contestó Sebastián. Sebastián contestó cuando X es, primero se real y X es igual a, X es menor a 1, o T es menor a 1, pues es función de T. Mm, No, Sebastián, Sebastián, el ejercicio no, digamos, todavía te falta. Esta no es la respuesta completa al ejercicio que contestaste, ¿listo?
¿Listo? ¿Algún otro quiere participar antes de que empiece yo a resolver alguno de los ejercicios? Profe, el mío sí quedó bien. Me está preguntando Camila. Sí, señor. Camila, sí, contestaste bien. ¿Alguien más quiere participar? Listo, chicos. Entonces voy a empezar a resolver el primero. Vamos a resolver los primeros para que les quede claro el ejercicio a todos de cómo se resuelve esto. Nuestra primera función, ¿cuál es? Tenemos la función 1 sobre x cuadrado menos x, ¿listo? Entonces vamos a utilizar la pizarra. Toca mano alzada para que podamos escribir completo el ejercicio. Tenemos la función de x para 1 sobre x cuadrado menos x, ¿listo? Entonces aquí que tenemos una función donde las incógnitas se reemplazan en la parte de abajo del denominador de la fracción, ¿cierto? Recuerden, para hallar el dominio de estos casos es más fácil hallar los puntos donde no se cumple esa expresión algebraica, donde esa división no se puede hacer, ¿listo? ¿Qué valores yo puedo colocar para que esta expresión matemática no me dé? ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reemplazo la x por 1? Cuando yo hago aquí reemplazo, en mi ecuación, me da 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Si se acuerdan, 1 al cuadrado me da 1, ¿cierto? 1 menos 1 me da 0. Entonces, mucho ojo porque en este caso, cuando x vale 1, al aplicar la función me da 1 sobre 0. Y entonces ya sé que cuando x vale 1, esta función no existe, no se puede aplicar, ¿cierto? No existe una solución real. Ya sé que por lo menos x no lo puedo reemplazar por 1. ¿Qué pasa si yo reemplazo la x por 0? Aquí otro ejemplo. Cuando yo reemplazo la x por 0, ¿qué pasa? Al reemplazar yo en mi función, me da así. 0 a la 2, que no existe, menos 0. Entonces, esto igual me da 0, una división que no se puede hacer, que no tiene resultado. Entonces, mucho ojo. Para esta primera función, encontramos dos valores donde x no se puede reemplazar. ¿Listo? Entonces, el dominio de esta función, ¿cuál es? El dominio de esta función es las x que pertenecen a los números reales, al conjunto de números reales, pero que x no puede ser o es diferente a 0 y a 1. X puede ser cualquier número, menos 0 y menos 1, ¿listo? Esos dos no puede ser porque si yo cojo cualquiera de esos dos números, pues simplemente no se puede realizar esta ecuación, ¿cierto? ¿Cómo escribo esto en notación de conjunto? Se escribe así: x pertenece al conjunto de números. Aquí se escriben dos conjuntos. Cuando se encuentra entre 0, se encuentra entre menos infinito, infinito negativo, y el 0, y cuando se encuentra entre el 1 y el infinito positivo. ¿Listo? Mucho ojo, aquí de pronto no se ve porque aquí con el computador es complejo. Estoy utilizando paréntesis circulares o paréntesis abiertos, ¿no? Recuerden que el paréntesis abierto a mí me está indicando que el conjunto de números va hasta el 0, pero no incluye el 0, va justo hasta antecitos del 0, pero no incluye el 0, ¿cierto? Y el segundo grupo dice que sería entre el 1 y el infinito, pero sin incluir al 1. Entonces, ustedes pueden escribir así también la respuesta cuando se les pregunta a ustedes el dominio de la función. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces,
aquí está solucionado. Voy a solucionar otro para que quede claro. Voy a solucionar la segunda función que teníamos. Bueno, ¿cuál era la función de G? G de X. G de X, ay, se me cerró. Ya. Tenemos función G de X. Vamos a borrar acá. G de X, ¿cierto? Para la, aquí tenemos el valor de 9 menos X al cuadrado, ¿cierto? Esa era nuestra función. Ven y corroboro, porque si no después hago otra cosa. Sí, esa era nuestra función, listo. Entonces sigamos aquí en la pizarra. Entonces, tengo que hallar el dominio de esta función. Mucho ojo. ¿Qué pasa si la raíz de este ejercicio me da un número negativo? El número negativo no existe, ¿no? No funciona. ¿Listo? Entonces, si el resultado de esta operación que está dentro de la raíz me da negativa, ya de entrada, yo puedo decir que simplemente esos valores de X no pertenecen al dominio de esta función. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, mucho ojo, si yo reemplazo la X, por ejemplo, por el 4, ¿qué pasa? Hagamos aquí el reemplazo. Si yo reemplazo X por 4, cuando hago esta operación, 9 menos 4 por 4, ¿cuánto es? Me da 16. ¿Y 9 menos 16 cuánto me da? Me da 9 menos 16, ¿cuánto me da, chicos? Me da menos 7. Ojo, me da un número negativo. Entonces, mucho ojo. Yo ya sé que X no puede ser 4. Y obviamente, seguramente no va a ser ningún número que sea más grande de 4, porque si yo hago el reemplazo en esta función del valor de la X, que es más grande que el 4, pues simplemente no funciona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál número puedo reemplazar? Reemplacemos la X por el 3. ¿Qué pasa si yo reemplazo la X por el 3? Me queda de la siguiente forma. Me queda 9 menos, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Es 9, ¿cierto? Aquí esta operación me daría igual a 0, ¿cierto? ¿Listo? Aquí todavía existe el valor real, entonces la X puede ser máximo 3, ¿listo? Y cualquier número menor de 3. Pero ojo, ¿hasta dónde puedo ir en números negativos? En números negativos seguramente puedo ir también hasta el menos 3, ¿cierto? Porque cuando yo reemplazo menos 3 en esta ecuación, menos 3 al cuadrado, recuerde, menos por menos me da más y 3 por 3 me da al cuadrado, me da 9, perdón. Me da 9 menos 9 igual me da 0, ¿cierto? Entonces yo me puedo ir desde el menos 3 hasta el 3 positivo. Entonces mucho ojo, para este segundo caso, las X, el valor de X es cualquier número que pertenezca a los reales, siempre y cuando X sea mayor o igual a menos 3 y que sea siempre menor o igual a 3, ¿cierto? Entonces, esta es una de las formas en que se puede escribir, donde las X pertenecen a los reales, dado que X está entre menos 3 y 3, ¿listo? O la otra forma de escribirlo es escribir el conjunto al cual pertenece la X. Yo creo que escribo el conjunto. Aquí un segundo. Voy a colocar, usen su imaginación, chicos, para pensar que esto es un rectángulo, un paréntesis rectangular. Para escribir que aquí la X se encuentra en el conjunto de menos 3 al 3, ¿cierto? Con paréntesis rectangular. Recuerde que el paréntesis rectangular lo que me está indicando a mí es que, en este caso, que la X puede ser desde el menos 3, incluyendo el menos 3, hasta el 3, incluyendo el 3, ¿no? Esa es la diferencia entre paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Cuando es abierto, significa que no incluye ese número que coloqué en el extremo. Y cuando lo coloco cerrado, me está diciendo que sí incluye
ese número que coloqué en el extremo, ¿listo? ¿Alguna duda, chicos, para seguir avanzando? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. Listo, chicos. Entonces, sigamos avanzando entonces. Resulta, esto es parte del último del cierre de la clase de hoy. Las funciones pueden estar representadas de muchas formas. ¿Listo? Ya hasta el momento hemos trabajado con funciones que están en forma algebraica, ¿cierto? En expresiones algebraicas. Pero las ecuaciones pueden ir de diferentes formas y ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera. ¿Listo? En muchos casos, aquí tenemos un primer ejemplo. Hay funciones que se encuentran en forma verbal, ¿listo? En forma hablada. ¿Listo? Un ejemplo de esto. Para convertir grados Celsius a Fahrenheit, se debe multiplicar la temperatura en Celsius por 9/5 y luego sumar 32. ¿Listo? Esta es una gráfica, es una función que me relaciona dos medidas de temperatura, ¿cierto? Una en grados centígrados o grados Celsius y otras en grados Fahrenheit. ¿Listo? Y uno puede encontrar estas funciones de forma escrita en muchos textos. De hecho, de aquí en adelante, una parte importante de lo que ustedes van a encontrar se va a encontrar en funciones escritas. ¿Listo? Pero ustedes deben poder interpretarlas y poder convertir una función que está escrita, como la que está aquí en el ejemplo, pasarla de la forma escrita, pasarla, por ejemplo, a la función algebraica. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una función algebraica de la relación entre el radio y el área de un círculo. Es una función. ¿Listo? Aquí está la forma algebraica, que es la que hemos trabajado hasta el momento, ¿cierto? También tenemos gráficas que me representan funciones. A veces de una vez en muchos artículos científicos que ustedes van a empezar a buscar, a consultar, a empaparse de eso. ¿Listo? Muchas veces las funciones no se escriben ni en la forma verbal ni en la forma algebraica, no. En muchos artículos las funciones se colocan directamente en gráficas. ¿Listo? Por ejemplo, esa es una función de la intensidad sísmica durante un terremoto. Ustedes pueden encontrar eso en muchos artículos científicos, ¿listo? La relación que, por ejemplo, aplicado a nuestra carrera, la relación que hay entre el peso al nacimiento de un ser, de cualquier ser, de un ser humano, de un perro, de un gato, de un lechón, de lo que quieran, el peso al nacimiento y el peso al adulto. Porque cuando un animal nace pesadito, nace más grande, más gordito, usualmente es un animal que va a crecer más, ¿no? Cuando llegue a ser adulto, va a pesar mucho más. Son funciones que vamos a poder encontrar aquí en adelante en artículos científicos, ¿listo? Y tenemos la parte de funciones numéricas, que es funciones que se representan en tablitas, ¿listo? Aquí tenemos una tabla con el valor del costo de envío de un paquete. Yo les había dado este ejemplo al inicio de la clase. A medida que el paquete pese más, pues se cobra más. ¿Sí? Es una función bastante sencilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, en esa parte numérica me está indicando que si el paquete pesa, las medidas están en onzas. Si el paquete pesa entre 0 y 1 onza, hasta 1 onza, se cobra $1.22. Si pesa de 1 a 2 onzas, 1.39, de 2 a 3, 1.56 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 formas distintas en las que pueden estar representadas las funciones. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Es importante que ustedes tengan la capacidad de convertir una función que está en la forma verbal a la forma algebraica, o que lo puedan convertir en una tabla, o que lo puedan graficar, ¿listo? ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes les van a colocar información únicamente en una de estas 4 formas, ¿listo? Y ustedes tienen que tener la capacidad de poder coger esa función que se le están dando sin importar la forma
y poder trabajarla en las demás formas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, a mí, un ejemplo, a mí únicamente me da una gráfica, ¿listo? Una gráfica de virología, de propagación de un virus, por ejemplo, hablando de la pandemia. A mí únicamente me dan la gráfica. Yo debo tener la capacidad suficiente para convertir esa gráfica que me dan en un valor algebraico, ¿listo? Para poder seguir trabajando, para poder seguir produciendo valores, por ejemplo. ¿Listo? Tengo que tener esa capacidad, es una capacidad que ustedes deben poder desarrollar. ¿Listo? Voy aquí a tomar un ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la primera función que tenemos, la función verbal. ¿Listo? Que tenemos, textualmente dice, para convertir grados Celsius a Fahrenheit se multiplica la temperatura en Celsius por 9/5 y luego se suman 32, ¿listo? Voy a darles aquí el ejemplo de cómo convierto esa función que está de forma verbal y cómo hago las demás funciones, ¿listo? Entonces voy aquí a abrir mi pizarra y a mostrarles cómo se hace, ¿no? Entonces, de nuevo, leo la función dice, para que convertir grados Celsius a Fahrenheit, multiplican grados Celsius por 9/5 y se suma 32, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Es una función, yo puedo colocar la función que yo quiera. Es una función de Fahrenheit, ¿cierto? Voy a colocar aquí F grande, porque es una función de grados Fahrenheit. Es una función de la temperatura, entonces voy a colocar aquí la T, que me indica temperatura. Y escribo la función, la función dice multiplicar Celsius, un segundo aquí que lo dejé muy arriba y no puedo escribir, un segundo vuelvo a escribir acá. Entonces, dibujar, listo. Entonces de nuevo, lo voy a escribir así como grados Fahrenheit, porque la pregunta está en Fahrenheit, es una función de la temperatura, esto es una T, y dice multiplicar grados Celsius, multiplico por 9/5, multiplico por 9/5, uy, están quedando bien feos los números, ¿no? Multiplico por 9/5 y luego le sumo 32, ¿cierto? Listo, miren, acabo de convertir una función que estaba de la forma verbal, la acabo de convertir en una expresión algebraica, ¿cierto? Ya, simplemente hice la conversión. Leí textualmente, coloqué los paréntesis, con un par de paréntesis para guiarme, y coloqué Celsius, que es la C significa grados Celsius, multiplicado por 9/5, y al final le sumo 32. De esa forma yo convierto, hago la función entre grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Listo? Eso es algo que ustedes deben empezar a practicar, porque lo que les digo, de aquí en adelante en la carrera van a encontrar información que está expresada en forma verbal, está expresada en gráfica, o en forma algebraica, o está expresada en tablas. Entonces tienen que tener la capacidad de poder interpretar esa información y poder convertirla a cualquiera de las otras formas de las funciones, ¿listo? ¿Cómo haría yo una tablita? Vamos a colocar aquí la tabla es la tabla que hemos trabajado. Vamos a colocar aquí simplemente aquí la temperatura en grados Celsius. Y vamos a colocar aquí entonces la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Listo? Aquí es temperatura en grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la tablita, pero la vamos a hacer abreviada. Simplemente voy a colocar los valores que voy a convertir, por ejemplo. Vamos a colocar, por ejemplo, 0, quiero saber a 0 grados centígrados, eso cuánto representa en Fahrenheit. Quiero saber, por ejemplo, a 20 grados centígrados cuánto es en Fahrenheit. Quiero saber a 100 grados centígrados cuánto es en Fahrenheit. Y vamos a colocar a menos 30 grados centígrados, a cuánto equivale a grados Fahrenheit. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, yo simplemente hago la tablita que hemos ya trabajado varias veces.
voy a hacer la forma abreviada. Yo simplemente voy a hacer aplicar la función que coloqué en la parte de arriba, le voy a aplicar los valores que quiero averiguar, ¿no? Que quiero reemplazar. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo estos valores y simplemente reemplazo. Grados centígrados, les voy a colocar el valor aquí que está en 0, ¿no? Simplemente reemplazo. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura en centígrados es 0? Pues reemplazo, me da 0 por 9 quintos, que me da igual, me da 0. Y 0 más 32 me da 32, ¿cierto? Mismo ejercicio para 20 grados, ¿listo? Y me colabora ahí en participación. ¿Qué pasa cuando tengo 20 grados centígrados? ¿Cuánto es en Fahrenheit? No se escucha. ¿No se escucha? ¿No me están escuchando? Profe. ¿No me escuchas? Ahora sí ya. Ah, es que no estaba hablando. Estaba Ah, esperando que me escribieran ahí en participación. Listo, a 100 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit hay? Y a menos 30 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit hay? Muy bien. Muy bien por la participación. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué acabo de hacer? La función original, que era una función que simplemente estaba de forma escrita, de forma verbal, la convertí primero a una función algebraica y luego hice una tablita, ¿cierto? Ya hice una tablita. ¿Qué me falta hacer ahora? Hacer la gráfica de esta función. ¿Listo? ¿Cómo se grafica esta función? ¿Listo? Se grafica de la siguiente forma. Los valores que tengo en la primera parte van a ser los valores de la coordenada en X y los valores en la segunda parte van a ser los valores en la coordenada Y, ¿cierto? X y Y. Solo que en X la escala va en grados centígrados y en Y la escala va en grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar y convertir esto que acabo de hacer a una gráfica de una función. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, voy a utilizar aquí el programa para hacerlo un poquito más rápido, pero para que ustedes vean cómo queda la gráfica de esa función. Aquí tenemos aquí nuestra graficadora. Voy a eliminar esto un segundo. Entonces, ¿cómo es nuestra función algebraica? Nuestra función algebraica es entonces aquí coloco la función. Esto es la gráfica, toca dejarla así. Coloqué función de t, función de temperatura, donde la temperatura se multiplica por 9 quintos más 32, ¿cierto? Cuando yo hago la gráfica, ustedes van a graficar los puntos de las coordenadas en X y en Y, uno a uno, y la gráfica de esa función nos da más o menos algo así, ¿listo? Donde el punto de corte, el punto de intersección en el eje Y está en 32, ¿cierto? Entonces, esta sería la gráfica de esa función, en donde yo estoy convirtiendo en el eje X, van los valores para grados
centígrados para grados Celsius, y en el eje Y van los grados en Fahrenheit. ¿Listo? Estas son las funciones que ustedes van a empezar a ver de aquí en adelante en la carrera. Es muy importante entonces que ustedes tengan esta capacidad, lo que les digo, de poder coger cualquier gráfica, cualquier expresión escrita, cualquier expresión algebraica, y puedan convertir una función en cualquiera de los otros 4 tipos. ¿Listo? Es algo muy importante que ustedes tienen que desarrollar esa capacidad. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Hasta aquí va el tema de hoy. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe, sí, señor. Listo. Igual vamos a continuar con el resto de este tema el lunes. Y el lunes dejamos el taller, entonces no se preocupen. Si no hay más preguntas, entonces yo voy a hacer el llamado de lista. ¿Listo? Entonces atentos para que por favor me respondan el llamado de lista. Entonces necesito la lista. ¿Dónde está la lista? La lista, la lista. Entonces la lista. Hoy estamos a 24. Entonces empecemos por... ¿Dónde está Laura? Laura Arteaga. Laura está. ¿Alguien sabe si Laura se conectó hoy? Bueno, parece que Laura no se conectó hoy. Laura Barrera. Aquí, profe. Eso, muy bien. Tenemos a... ¿Quién sigue en la lista? Daviana Caballero. Presente, doctor. Listo. Asblady. Sí, profe. Muy bien. John Cárdenas. Sí, señor. Diana Castellanos. Listo. Sergio Contreras. Aquí, profe. Laura Cuevas. Aquí, profe. Jamie Díaz. Aquí, profe. Eso. Adriana Duarte. Sí, profe. Listo. Laura Garzón. Laura. Listo. Valentina, sí está. Angie González. Presente. Listo. Estefanía Hernández. Aquí, profe. Laura Herrán. Laurita. Laura Herrán. ¿No está? ¿Se quedó dormida? Laura. Creo que se quedó dormida, Laura. Carol Herrera. ¿Está Carol? Presente. Julie Hurtado. Presente, profe. Sebastián Lagos. Presente. Karen López. Aquí, profe. Erika Manrique. Aquí, profe. Daniela Martínez. Aquí, profe. ¿Quién sigue? Alejandra Mesa. Presente. Yuri Mesa. Gabriela Mesa. Presente. Bien, Santiago Mungui. Presente, profe. Axel Mozos. Presente, profe. Listo. Jessica Nieto. Profe, es que ella me dijo que tenía problemas de internet, no se pudo conectar. Sí, pero yo creo que la escuché en un momentico en clase. No, teacher, ella pudo resolver el quiz, pero no se Sí. pudo conectar a la clase. Listo, está bien. Cristian Orjuela. Presente. Tenemos aquí Michael. Presente. Muy bien. Michelle. Presente, profe. Listo. Angélica, ya la escuché. María Yesenia me dice que no se ha podido conectar. Listo. María Clara, creo que había escuchado a María Clara. ¿Todavía está o se quedó dormida? Sí, profe. Está muy bien. Andrés Ramírez. Acá, profe. Juan Pablo no se pudo conectar. Valeria Rincón. Presente, profe.
Listo, Alejandro Rincón. Aquí, profe. Karen Rincón. Presente. Listo. Paula Rubio. Paula, la una. Profe, Ah, por sí, el ya chat está. escribió. Listo. Helen, ¿dónde está Helen? Aquí estoy. Listo. Kevin Trujillo. Kevin, a la una. A las 2. Y a las 3. Profe, ¿Sí? qué pena. Yo soy Laura Ram, pero es que estaba en el baño. Pero yo ¿Cómo estaba toda la clase. así? Ah, Yo estaba toda la clase, profe. En serio. lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ay, no. Listo. Digamos, Anaí. Aquí, profe. Listo. Catalina Vallejo. Presente, profe. Ana Camila Varela. Sí, profe. Juliet Belandia. Ingrid Juliet. Profe, Ingrid la acabo de sacar. Tiene problemas de internet y la Ah, saca pero cada rato. ella sí estuvo participando. Bueno. Wendy no está. La Wendy también la saca el internet, tiene problemas de internet. Aquí. Desconexión. Ah, pero sí está. Diego Vergara. Presente, profe. Listo. Y Esteban Virgüez. Presente, profe. Listo, chicos. Bueno, hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Vamos a continuar el lunes común y corriente. Repasen de nuevo. Yo sé que la idea en este corte es que vamos a tomar algunas cositas del primer corte. Entonces, si se sienten flojos o si se sienten con problemas, vamos a repasar. Tienen el fin de semana para repasar el tema. Con la parte de conjuntos. Si quieren, vuelvan a repasar los conjuntos para que no tengan dificultades. Y vamos a continuar con este tema el lunes. ¿Listo, chicos? Bueno, se cuidan, juiciosos, feliz fin de semana. Sigan cuidándose, sigan conectados, sigan participando. Yo, ahorita espero poder subir la nota de participación para que vean más o menos cuántos puntos de participación llevan y para que se hagan una cuenta más o menos de cómo van. ¿Listo? Chao, chicos. Nos vemos entonces el lunes. Cuiden. Profe, ¿me puedes quitar la valla? Por favor. No, lo voy a pensar. Ay. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. chicos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias. Muchas gracias. Valentina, ¿qué me vas a preguntar antes de cerrar? ¿Ya salió Valentina? Valentina. ¿Se fue? Sí, ya se fue. Bueno, chao.